Ya huele a cafecito panochero con mezcal de Don Lupe tirado para acabar de despertar. Con su permisito. Ah, caray. Levántense. Este es un mañanero del lunes 23 de febrero de 2026. El editorial mañanero. La pregunta no es si cayó un delincuente más, la pregunta es si cayó una marca, porque los nombres en el crimen organizado no solo son personas, son franquicias de poder. Son logotipos del miedo, son estructuras que sobreviven a sus fundadores. La muerte de Oseguera, haya sido como haya sido, no es la caída de un capo cualquiera. Estamos frente al posible cierre de una generación criminal que comenzó con el viejo modelo de los años 70 y evolucionó hacia corporaciones armadas con presencia transnacional. Cuando cae una figura simbólica, no necesariamente cae la estructura. Las marcas criminales no mueren con un líder, se fragmentan, se reconfiguran, se heredan. Hoy la pregunta de fondo no es quién cayó, es quién ocupará el espacio, quién controlará las rutas, quién mantendrá la disciplina interna y quién logrará sostener la narrativa del poder, porque el poder en México, legal o ilegal, siempre es disputa. Y cuando un tablero se mueve, todas las piezas recalculan. Esto no es el final, es el inicio de una nueva correlación de fuerzas. Y aquí lo analizamos sin propaganda, sin estridencia y sin ingenuidad. Hoy la iglesia recuerda a San Policarpo de Esmirna, obispo y mártir del siglo II, discípulo directo del apóstol Juan, del hermoso Juan, que algunos estudiosos dicen que era la María Magdalena, para usted a saber, símbolo de firmeza doctrinal y coherencia hasta la muerte, un hombre que prefirió sostener su fe antes que negociar su conciencia. Las efemérides de hoy, en 1836 comienza el asedio del Álamo en San Antonio, Texas. En 1903, Cuba cede la bahía de Guantánamo a Estados Unidos. En 1904, Estados Unidos obtiene el control de la zona del Canal de Panamá. En 1917 comienza la Revolución de Febrero en Rusia. En 1913, tras el asesinato de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta el Chacal asume formalmente la presidencia de México. En 1916, Félix Díaz se levanta en armas contra Venustiano Carranza con el Plan de Tierra Colorada. En 1940 nace Peter Fonda, actor estadounidense, figura de la contracultura. En 1999 muere el gran Stanley Kubrick, director de cine que redefinió la narrativa visual contemporánea. El poder, la cultura y la representación siempre están conectados. Ya sea que se vaya a trabajar o a lo que tenga que hacer, le damos el pronóstico del tiempo. Cielo parcialmente nublado durante la mañana, ambiente fresco al amanecer y cálido por la tarde en zonas costeras, sin probabilidad significativa de lluvias en el litoral de Sinaloa y Nayarit. Vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con ranchas ocasionales mayores en zonas marítimas. Oleaje moderado en mar abierto. Recomendación para embarcaciones menores, precaución durante la tarde por incremento del viento. Visite nuestro sitio paralelo-medio23.com. Ahí tenemos una cobertura integral sobre la muerte de Nemesio Oseguera. Vámonos con estos temas, con este tema que ocupó ayer toda la atención de México y de gran parte del mundo. Confirmación de la Sedena sobre apoyo de Estados Unidos en el operativo, un dato que reabre el debate sobre soberanía y cooperación en seguridad. Cayó el último rey de una generación, de Félix Gallardo al Mencho. Análisis histórico del tránsito del narcotráfico clásico al modelo paramilitar contemporáneo. Reacomodo del tablero criminal. ¿Qué grupos emergen? ¿Cuáles se fragmentan? ¿Y dónde podrían generarse vacíos de poder? Poderío comparado y distribución territorial entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, radiografía de capacidades operativas, presencia geográfica y proyección internacional. En Paralelo 23 construimos contexto, porque entender el poder es el primer paso para no normalizarlo. Comenzamos con una precisión obligada. Varias de las imágenes que aquí publicamos, al igual que nuestro sitio web, son generadas por inteligencia artificial con fines ilustrativos. Como dicen en mi comarca, están advertidos. Impacto internacional. ¿Cómo leer a la prensa internacional sobre el abatimiento de Nemesio Ceguera?
The New York Times, muere líder del cartel Jalisco Nueva Generación en operativo conjunto. México enfrenta nueva etapa de violencia fragmentada, enfoque, impacto regional y cooperación bilateral con Estados Unidos. The Washington Post destaca, el fin del Mencho podría desatar disputas internas en uno de los carteles más violentos de México. El enfoque que le da, riesgo de reacomodo violento y pugnas sucesorias. La BBC News, ¿qué cambia tras la muerte del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación? Pregunta. Claves para entender el mapa criminal mexicano, enfoque, análisis explicativo y contexto histórico. El país, cae el último gran capo de la generación posterior a Félix Gallardo. Enfoque, transición histórica del narcotráfico tradicional a estructuras paramilitares. The Guardian, golpe simbólico al narcotráfico. Expertos advierten que la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación permanece intacta. Su enfoque, diferencia entre liderazgo y aparato operativo. Le Monde, la muerte de Oseguera abre una nueva fase en la guerra contra el narco en México. Su enfoque, implicaciones geopolíticas y cooperación internacional. CNN, Sedena confirma apoyo de Estados Unidos en el operativo contra el Mencho. Su enfoque, dimensión bilateral y estrategia de inteligencia. Reuters, operativo conjunto, elimina al líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Analistas prevén fragmentación, su enfoque, impacto en mercados ilícitos y estabilidad regional. La prensa internacional coincide en tres ejes, en los que también coincide Paralelo 23. Golpe simbólico de alto impacto, riesgo de fragmentación violenta, nueva etapa en la cooperación México-Estados Unidos. Ningún medio habla del fin del narcotráfico. Hablan de transición, de reconfiguración, de tablero en movimiento, porque como les decimos, cuando cae un líder, el sistema no desaparece, se adapta. La periodista de investigación, colaboradora de Aristegui Noticias, María Idalia Gómez, pone el clavo en un hoyo ya muy conocido. La expansión del cartel de Oseguera solo fue posible con la complicidad de gobiernos regionales, estatales y federal. El cártel de Jalisco Nueva Generación es una estructura distinta, muy distinta a cómo se conformó y estructuró. Si bien es cierto, viene de un clan familiar muy amplio, que incluso tiene vínculos con el cártel de Sinaloa y con el cártel los Beltrán Leiva. Su conformación es distinta. Ellos, para amplificar con ese potencial en donde están prácticamente en todo el territorio del país, Centroamérica, gran expansión en Sudamérica, Europa, Asia, ¿qué hicieron? Bueno, pues comenzaron en México asociándose y buscando a las organizaciones pequeñas, locales, regionales, que les podrían garantizar control territorial. Y entonces se acercaron a esas organizaciones, se vincularon a ellas, controlaron su operación, les regalaron la franquicia Cártel Jalisco Nueva Generación si seguían ciertos parámetros, y esos grupos, esas organizaciones, se empoderaron a tal nivel porque recibieron incluso entrenamiento tipo paramilitar. Y entonces, por eso el nivel expansivo de la violencia que vemos, entonces esas organizaciones cometían, y entonces así iba escalando, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, la vigilancia territorial, el apoderamiento territorial de las diferentes franjas de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, que está siendo peleada por los Cabrera, etcétera, unas en el país. Pero además tenían ciertas normas que cumplir, evidentemente, ciertos parámetros que le indicaba la organización criminal, y fueron amplificando el mercado. De hecho, fueron unos de los primeros que, de acuerdo a los documentos oficiales, se involucraron en el fentanilo. Y después fueron probando cómo incursionar en otro tipo de drogas. Se les vincula con el trata de personas, con el tráfico de armas, con el huachicol, como tú dices, el huachicol vinculado con autoridades. Bien tomaron el control de estos espacios de turismo, primero como forma de lavado de dinero, pero también para conectar con grupos, con personas de otras nacionalidades y cometer otro tipo de delitos que venían siendo como secuestros, presiones,
venta de drogas, etcétera. Es decir, ellos han diversificado ampliamente, muy ampliamente, su mercado criminal. Y en el caso de las autoridades, ya lo decía Samuel, no se explica esta capacidad y esta expansividad sin la vinculación directa y clara con grupos políticos regionales, poderes políticos gubernamentales, estatales y federales que están involucrados y dándoles protección, y también incursionaron en algo muy interesante, Carmen, en convertirse en proveedores legales de gobiernos locales. Es decir, les vendían servicios porque colocaban a funcionarios públicos y esos funcionarios públicos tenían que darles contratos. Y eran de muy diversos servicios, unos reales, otros irreales, muchos para el lavado de dinero y otros para el control territorial. De esa dimensión estamos hablando. ¿Qué sigue a tu respuesta? No la profundizo. ¿Qué sigue? Pues yo creo que la caída de muchas personas, Carmen, funcionarios y políticos y empresarios. Hasta ahí le dejo. Y estas son las noticias publicadas en Paralelo 23, así como las columnas de análisis sobre este mismo tema. No hay otro. Todo el mundo tiene los ojos puestos en lo que ocurrió ayer en Jalisco. La Sedena confirmó la muerte del Mencho y reconoce apoyo de Estados Unidos. Con fecha 22 de febrero de 2026, desde Lomas de Sotelo, la Sedena informó que con trabajos de inteligencia militar central del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron la operación en Tapalpa con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Durante la acción, el personal militar fue atacado y repelió la agresión. El saldo, 4 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar, 3 heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado aéreo, entre ellos Rubén N.A., el Mencho, 2 detenidos adicionales, aseguramiento de armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. 3 elementos militares heridos fueron trasladados a la Ciudad de México para atención médica. La Sedena aclaró que serán las autoridades periciales quienes realicen la identificación correspondiente. Cabe hacer mención que para la ejecución de esta operación, dice el comunicado oficial, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. Así es que, pues, ¿para qué le hacen tanto al loco? O sea, la cooperación es importante y que se transparente la actuación. Si es así, de cuerpos especiales o de agentes especiales de Estados Unidos en estas tareas conjuntas, la única manera de avanzar en este tema. 5 años después del atentado que buscó ejecutarlo en plena Avenida Reforma, el entonces jefe de la Policía Capitalina, hoy figura central del Gabinete de Seguridad Federal, ve caer al hombre señalado como autor intelectual, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, de querer ejecutarlo. La historia se remonta al 26 de junio de 2020, cuando un comando fuertemente armado atacó al entonces secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, una de las más transitadas y céntricas. Ese sí fue un reto al poder. El atentado en Paseo de la Reforma. Aquella mañana, alrededor de las 6:30 horas, un convoy de sicarios con armas de alto poder emboscó el vehículo oficial en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco en la alcaldía Miguel Hidalgo. El saldo: 2 escoltas asesinados, una mujer civil fallecida, más de 20 disparos impactando la camioneta blindada. García Harfuch gravemente herido, pero sobreviviente. Horas después, el propio funcionario publicó en redes esta agresión: el resultado del trabajo que hemos realizado en contra del crimen organizado. El cartel Jalisco Nueva Generación está detrás. Y durante 5 años persiguió a este cártel. Y hasta acá, hasta Sinaloa, llegó la ola de Jalisco, bloques e incendios en Escuinapa y Villa Unión. La violencia se extendió este domingo al sur de Sinaloa, donde se reportaron bloqueos carreteros e incendio de vehículos en Escuinapa y en la sindicatura de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán. Autoridades estatales confirmaron afectaciones viales en tramos que conectan hacia Nayarit y hacia el puerto de Mazatlán, en medio de una jornada nacional marcada por operativos federales.
contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué ocurrió en Escuinapa? En la zona de Tecualilla, Escuinapa, se reportaron vehículos atravesados en la carretera, incendio de unidades pesadas para bloquear el paso, suspensión temporal de circulación en tramos federales. Elementos de seguridad estatal y Fuerza Federal desplegaron operativos para liberar las vías. En Villa Unión, al sur de Mazatlán, se registró un tráiler incendiado sobre la carretera, lo que obligó al cierre preventivo de la circulación en dirección del Rosario. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo visibles a distancia y automovilistas detenidos en ambos sentidos. Dos compañeros periodistas del diario Noroeste fueron golpeados y encañonados con armas en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, tras la quema de tráilers y bloqueo en el puente sobre el río Presidio. También les quitaron sus cámaras, celulares y objetos personales. Los periodistas de Noroeste se encuentran golpeados y en resguardo. Este hecho se registró alrededor de las 12:30 horas como efecto dominó del operativo en Jalisco, en el que resultó abatido el Mencho. Nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros periodistas desde el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa. Deseamos que se recuperen pronto. Vamos a un corte rapidísimo y volvemos. Últimos días. Adquiere tu membresía Socio Venados con 50% de descuento para la temporada 2026-2027. Disfruta en familia de 33 juegos del rol regular, más el juego inaugural. Momentos que se viven juntos. Emociones que se quedan para siempre. Venados de Mazatlán. La pasión que une a toda la familia. Imagina vivir rodeado de naturaleza. A unos pasos de Miravalles. En Lomas de Miravalles, terrenos listos para escriturar. Desde 275,000 pesos de contado. O con financiamiento hasta en 96 mensualidades. Agua y luz a pie de calle. A solo 50 metros de Miravalles. Lomas de Miravalles. Llama ya. 6691 58 10 11. 6691 45 32 93. Y está la información y contexto en nuestro sitio web Paralelo 23. Entren, hay muchísima información muy interesante. Esta es nuestra información en Paralelo 23. Entren a nuestro sitio, hay un montón de información muy interesante sobre este tema. La presidenta Sheinbaum llama a la calma. Landú felicita a fuerzas mexicanas. Christopher Landú, subsecretario de Estado norteamericano vinculado al Gabinete de Seguridad de Donald Trump, felicitó a las fuerzas mexicanas por el abatimiento del Mencho, calificando el evento como un gran desarrollo para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, aunque lamentó la violencia subsecuente. La presidenta Sheinbaum publicó un mensaje en sus redes sociales tras el comunicado de Sedena. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados y debemos mantenernos informados y en calma. Eso fue lo que dijo la presidenta. La generación que cayó de Félix Gallardo al Mencho. Nuestra compañera Valentina Ramírez hace un recuento de esta trayectoria criminal. La historia del narcotráfico mexicano, dice, puede leerse como una línea de poder que comienza en Guadalajara en los años 70 y culmina con la caída del último gran mando vertical, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. No es solo la caída de un hombre, es el cierre de una generación completa. Origen, el modelo Guadalajara. Todo comenzó con Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, arquitecto del cartel de Guadalajara, perseguido por la Operación Cóndor en Sinaloa. A su alrededor operaban figuras clave: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto y Manuel Salcido Uceta, el cochiloco brazo derecho operativo. Ese núcleo sentó las bases de la división territorial que daría origen al cartel de Sinaloa, al de Tijuana y al de Juárez, con las detenciones
de finales de los 80, el modelo federado se fracturó. En mi columna Observatorio, un delincuente más o el CEO del crimen global. La pregunta no es si cayó un delincuente más, la pregunta es si cayó una marca. ¿Fue Nemesio Ceguera Cervantes un criminal más en la larga lista de narcotráfico mexicano o el CEO de la organización criminal más poderosa del mundo? Pregunto. Porque el cartel Jalisco Nueva Generación no operaba como pandilla rural, operaba como corporación multinacional. Detrás de la marca, en el viejo narcotráfico mexicano, el poder era territorial. En el modelo del cartel Jalisco Nueva Generación, el poder fue logístico. Joaquín El Chapo Guzmán lo intentó al instalarse en Chicago, el estado norteamericano con las mejores comunicaciones y logística para llenar de drogas a todo el mundo. No era solo violencia y poderío bélico lo que presumía el Mencho. Era control de puertos estratégicos, red internacional de distribución, capacidad paramilitar visible, propaganda digital y mensajes públicos diseñados para intimidar y posicionar. Esto en mi columna Observatorio del día de hoy. Entren a Paralelo 23, se la recomendamos, como también la columna Ajedrez de nuestro compañero Joaquín Rodríguez. En seguridad, el timing rara vez es casual. Dice, no cayó un hombre, se movió una pieza. En el ajedrez real, no el de los comunicados, nadie captura al rey por casualidad. Se le aísla, se le desgasta, se le cerca y se le toma cuando conviene al tablero. En seguridad, el timing rara vez es casual. La pregunta no es si Nemesio Ceguera fue un criminal, lo fue. La pregunta es por qué ahora el timing no es candidez. El tablero tras la muerte del Mencho. El mapa criminal de México no se entiende sin la disputa entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Durante más de una década, ambos grupos protagonizaron una competencia feroz por rutas, puertos, producción sintética y control territorial. Pero el tablero cambió cuando el cartel de Sinaloa se fracturó internamente. La guerra histórica Sinaloa contra Jalisco. El cartel Jalisco emergió como el gran rival cuando comenzó a disputar puertos estratégicos del Pacífico, producción de metanfetamina y fentanilo, corredores hacia la frontera norte, presencia en Europa y Asia. Mientras tanto, el cartel de Sinaloa, históricamente dominante, entró en una etapa de tensión interna tras la caída de Joaquín Guzmán Loera y el debilitamiento operativo del grupo de Ismael Zambada García. El cartel Jalisco Nueva Generación sin heredero visible, los nombres que suenan tras la posible caída del Mencho. A diferencia de otros carteles con sucesiones familiares claras, en este caso no hay herederos visibles. Su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, enfrenta proceso judicial en Estados Unidos. Su esposa Rosalinda González Valencia también ha sido procesada. Otros familiares cercanos han sido detenidos o neutralizados. Eso deja un vacío formal de liderazgo. Los nombres que se mencionan en reportes de inteligencia nacional e internacional son Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, operador de alto perfil dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, vinculado a acciones armadas y expansión territorial, considerado uno de los mandos con mayor control operativo. Audias Flores Silva, el jardinero, jefe regional con influencia en Occidente, perfil menos mediático, pero con control logístico importante. Estructura colegiada. Algunos analistas apuntan a que el cartel Jalisco Nueva Generación podría optar por un modelo descentralizado con jefes regionales coordinados sin figura dominante única. ¿Se fragmentará este cartel? Bueno, el cartel no depende exclusivamente de una sola figura. Su estructura incluye células regionales con autonomía operativa, red financiera asociada. 5, 4, 3, 2. ¿Se fragmentará el cartel Jalisco Nueva Generación? Bueno, eso no depende exclusivamente de una sola figura. Su estructura incluye células regionales con autonomía operativa, red financiera asociada históricamente a los Queenies, control de rutas estratégicas hacia el Pacífico y frontera norte. Sin embargo, la historia del narcotráfico en México indica que las transiciones de poder suelen generar violencia interna. Y en este contexto de violencia y guerra interna que se extendió este domingo a varios estados de la República con el asesinato o muerte del líder del cartel de las 4 letras,
La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas, hace un recuento del saldo trágico de la fractura del cártel de Sinaloa, que ya supera los 17 meses y transmite el hartazgo de miles de sinaloenses. Sinaloa es el estado con más policías asesinados en 2025, con 47 elementos abatidos. Culiacán cerró el año con la tasa más alta en feminicidios en 2024. Se tuvieron 31 feminicidios. En 2025 se presentaron 72, más del doble de las mujeres asesinadas que el año anterior. Y en lo que va del año, en este 2026, se han sumado 12 feminicidios. Los homicidios de menores pasaron de 58 en 2023 a 90 en 2025. Y desde enero a la fecha han sido 7 menores de edad asesinados en nuestro estado. En 2025, según las cifras oficiales del IMSS, perdimos 11.452 empleos formales. Los formales, no estamos hablando de las cifras de todo el comercio informal. La sociedad está enfadada, está harta, está enojada de tener que revisar todos los días su teléfono para ver si su niño puede ir a clases o no, para ver si hay un enfrentamiento por la ruta que le toca llevar a sus niños a la escuela. Exigimos resultados reales, no narrativas optimistas, porque la seguridad no se presume, la seguridad se garantiza. Y aquí en Sinaloa tenemos año y medio viviendo en el terror. Y la prensa nacional publica la jornada Abaten al Mencho, operación del ejército mexicano con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El Heraldo publica la única foto que hay del Mencho, más o menos legible, visible, abatido con un sello. Lanza defensa operativo contra el cartel Jalisco Nueva Generación. El Financiero, abaten a El Mencho. Todos van por el mismo sentido. Excelsior, abaten a El Mencho. Todas las cabezas coinciden en este tema de la prensa nacional. Y esta información pues seguirá dando que decir, análisis, reacomodos del tablero, como decimos. Y bueno, estén pendientes, entren a nuestro sitio Paralelo 23, ahí van a enterarse de muchas cosas que no se han dicho en la prensa nacional e internacional. Nuestra frase matona de hoy: cuando cae un hombre, la estructura queda. La verdadera victoria es desmontarla. Y la palabra de hoy: desmantelamiento. Desmantelamiento no es capturar a una persona, es desmontar la estructura que la sostiene. Finanzas, redes, protección, logística y complicidades. Sin desmantelamiento, la caída de un líder es solo relevo. Y cerramos, como siempre, con el genial Pibe Fernández. La violencia en México, tarde o temprano, a todos nos va a alcanzar porque está llegando a todos los rincones del país. Hace un par de días, en la ciudad de Puebla, parte de nuestro equipo fue asaltado y se robaron cosas y equipo costoso e invaluable, que tardará mucho tiempo en ser reemplazado. Somos indiferentes ante la violencia hasta que nos pasa y lo peor es que no veo por dónde se pueda detener. Gracias a Dios, solo fueron cosas las que se perdieron. ¡Ánimo! Shangri-La está más cerca de lo que imaginas. Shangri-La, el arte de comer en armonía. Isla 3 City Center, Mazatlán, Sinaloa, México. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán presenta una producción de Martín Gavica. Revolution, una odisea de rock sinfónico, multimedia y danza, con The Pink Power Band, la Camerata Mazatlán, el coro Ángela Peralta y bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.
Teatro Ángela Peralta, 27 y 28 de febrero. Boletos en boletocentro.com.mx. Revolution. Finca Las Palmas es un proyecto probado. Finca Las Palmas 1 y 2 fueron vendidas en menos de un año, dando certeza y confianza a quienes invirtieron. Hoy llega una nueva oportunidad. Finca Las Palmas 3, ubicada en el poblado Miravalles. Terrenos con lotes individuales, de 7 por 18 metros cuadrados, con calles bien trazadas, áreas verdes y una distribución ordenada. Invierte hoy y construye a corto plazo. Aprovecha la oferta de enero. 3 lotes por el precio de uno, por solo 130,000 pesos, en pago de contado. Y si lo necesitas, contamos con financiamiento directo. Llama hoy mismo y asegura tu patrimonio. Finca Las Palmas 3. Teléfonos 669-158-1011 y 669-145-3293. Están ustedes servidos e informados. Si así lo consideran, compartan nuestro mañanero y suscríbanse al canal de YouTube para seguir divulgando la historia de nuestra patria íntima desde el enfoque del periodismo democrático y tropical de Paralelo 23. Nos vemos mañana con el mismo compromiso editorial. Cuídense mucho y sean felices.